Y nuestra próxima conferencia se titula Tu salud, tu elección. Y como eso es realmente de lo que vamos a hablar, tenemos muchas opciones entre las que elegir y estas afectan a cómo seremos, a cuál será la probabilidad de padecer enfermedades. Todos estos parámetros, en realidad estamos hechos de forma maravillosa y asombrosa, y es sorprendente que el ser humano pueda soportar tanto abuso y seguir sobreviviendo. Y el hecho de que todo siga siendo tan normal es realmente sorprendente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan a nuestra salud? Bueno, hay algunas cosas que se pueden cambiar y otras que no. Por ejemplo, si el medio ambiente se contamina mucho, no puedes salir del planeta. Ya sabes, estás limitado a este lugar. Pero hay otras cosas, de nuevo, que se pueden evitar, a las que me gusta llamar monstruos de nuestro estilo de vida. El humo contaminante afecta a los bebés en el útero, pero no hay nada que puedas hacer al respecto, salvo dejar de respirar. Y luego hay otras cosas que nos hacemos a nosotros mismos, como tomar estimulantes. Tenemos vidas estresantes. La gente se levanta por la mañana, se siente medio muerta y necesita un estimulante. Así que uno toma una taza de café, o una taza de té, o una bebida, o un cigarrillo, o cualquiera de esas cosas solo para ponerse en marcha. Y te vuelves adicto a estos estimulantes y aumentan tu estado de excitación. Luego, cuando llegas a casa y quieres irte a la cama y has tomado esto todo el día, entonces necesitas un sedante, algo que te calme. Así que llegas a casa y te tomas un trago. Algunas personas beben alcohol o licores, otras consumen narcóticos, otras son adictos a los medicamentos, otras toman aspirinas, y otros simplemente fuman marihuana, cannabis, lo que sea. Y luego incluso hay personas que intentan escapar utilizando alucinógenos, LSD, éxtasis, cualquiera de ellos. Y si estás realmente deprimido, recurres a los inhalantes, todos ellos tienen sus problemas. Y en cuanto al alcohol, en términos generales, si quieres tener células asesinas naturales activas, que son un tipo de células inmunitarias que devoran células anormales como las cancerosas, por ejemplo. Y es bueno que realmente tengas un bajo consumo de alcohol. Se ha demostrado que el consumo excesivo de alcohol influye en la capacidad de las células asesinas naturales para destruir las células cancerosas. Y que cantidades muy pequeñas de alcohol también pueden impedir que estas células cambien o sufran ataques o participen en tu capacidad inmunológica. Por lo tanto, incluso pequeñas cantidades de alcohol reducen tu capacidad inmunológica. La cirrosis no es algo que solo se deba al consumo excesivo de alcohol. Las mujeres son especialmente propensas a padecer cirrosis hepática, incluso si consumen pequeñas cantidades. Aquí tenemos, por ejemplo, un hígado normal y aquí uno cirrótico. Fíjense en la grasa, en los depósitos. Por ejemplo, en los niños, muchos pueden nacer con lo que llamamos síndrome alcohólico fetal. Lo típico sería un perímetro craneal pequeño, puente nasal bajo, ojos pequeños, nariz pequeña, cara media y labio superior pequeños. Y no todas estas características están presentes al mismo tiempo necesariamente, pero normalmente se trataría del síndrome alcohólico fetal. Las mujeres que beben en exceso durante el embarazo tienen entre un 30 y un 45% de probabilidades de tener un hijo afectado. Pero hay que tener en cuenta que solo 2 bebidas mixtas al día parecen ser el nivel en el que se produce el daño. Por lo tanto, incluso una pequeña cantidad de alcohol es perjudicial para el desarrollo. Es perjudicial para tu capacidad inmunológica.
Todo el mundo sabe que los cigarrillos son malos para la salud, y por lo general, existe una fuerte correlación entre el número de cigarrillos que se fuman al día y la incidencia del cáncer. Por ejemplo, si nunca has fumado en tu vida, ¿cuál es la probabilidad de que alcances la avanzada edad de 85 años? Si nunca has fumado en tu vida, vas a la gráfica roja y tu probabilidad es de alrededor del 35%. Si has fumado 25 cigarrillos o más al día, la probabilidad de llegar a esa edad es inferior al 10%. Es una diferencia considerable. ¿Y llegar a los 70? La probabilidad es muy buena si nunca has fumado, del 80%, y solo del 40% si fumas 25 cigarrillos. Por lo tanto, cualquier reducción en el consumo de tabaco ya es una mejora. Pero la mejor opción sería no fumar. Si observamos las tasas mundiales de cáncer, veremos que Escocia, Hong Kong, Islandia, Estados Unidos y Dinamarca se encuentran entre los países con las tasas más altas, y parece que algunos de los países industrializados no están tan mal hoy en día. Hay un ligero cambio hacia los países no industrializados. El cáncer de pulmón en Estados Unidos. Los hombres comenzaron a fumar mucho en la década de 1950 y luego aumentó rápidamente hasta la década de 1990. Las mujeres se quedaron atrás en la aventura social y solo empezaron a fumar en 1965, probablemente porque las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿No es así? Es así, ¿no? Pero parece que al final están poniéndose al día. Y hoy en día se está produciendo un cambio. Así que, con el tiempo, los hombres se vuelven más inteligentes. No sé exactamente cómo funciona eso. Obviamente, ese es un tumor bastante grave. Nadie quiere tener un pulmón así. Este es un pulmón típico de fumador en comparación con el de un no fumador. Y estos son bastante graves. Aquí hay un experimento que realizó un colega mío. En nuestra universidad estábamos muy interesados en las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Y este hombre de aquí, el profesor Maritz, ha realizado numerosas investigaciones, y es mundialmente conocido por sus estudios sobre la nicotina. Ha llevado a cabo algunos estudios fascinantes con ratas, en los que se observa, por ejemplo, la tasa metabólica. Mira esto, glucosa, quemando glucosa. Normalmente, una ratita tendría esa capacidad de quemar micromoles por gramo, por hora, quemando glucosa. Pero si les daba nicotina, esa capacidad se duplicaba. Si les quitaba la nicotina, entonces bajaba muchísimo. Eso es interesante. Las mujeres, por ejemplo, se sienten muy atraídas por esto. Cuando fuman, queman más energía de forma natural, y por lo tanto, tienden a mantenerse más delgadas. Cuando dejan de fumar, esa capacidad se reduce a menos de la mitad, y tienden a engordar. Por eso a las mujeres no les gusta dejar de fumar, porque engordan, mientras que normalmente ese sería su nivel. En algún punto entre los dos. Así que, si lo dejas durante el tiempo suficiente, tu metabolismo volvería a aumentar. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es mantenerte activo y en forma, para evitar que esto suceda. Pero hay algo muy interesante que descubrió. Si tomabas ratas embarazadas y les daba nicotina a las madres, eso equivale a simular una madre que fuma durante el embarazo. Y luego nacieron las crías, y él siguió alimentándola con nicotina, estimulándola como si fumara 1 miligramo por kilogramo de masa corporal, y lo mantuvo hasta el día 21. Eso significa que los pequeños siguen recibiendo nicotina a través de la leche materna. Y esto es lo que le ocurre a los pulmones del bebé. Este de aquí es uno que recibe nicotina, el morado. Y este es uno que no la recibe. Estos son los bebés. Así que los bebés nunca reciben nicotina directamente, solo la reciben indirectamente a través de la madre. Y verás que cuando nacen,
Los pulmones son prácticamente iguales, pero a medida que se desarrollan, el volumen de los alvéolos se hace más grande en comparación con el de una madre que no recibió nicotina, cuyo volumen de alvéolos se hace más pequeño. Esto es importante. Así que los bebés de una madre que fuma, entre comillas, tendría sacos de aire grandes, y el bebé de una madre que no fuma, tendría sacos de aire pequeños. No solo eso. Si nos fijamos en el número de alvéolos, tenemos lo mismo, los bebés de una madre que nunca ha fumado. Y verán que el número de alvéolos aumenta drásticamente con el desarrollo, mientras que en el grupo en el que la madre fumaba el aumento no es tan grande. Por lo tanto, hay una gran diferencia en el número de alvéolos en el día 42 del desarrollo. ¿Qué significa esto? Simplemente, si una madre fuma, es probable que sus hijos tengan alvéolos pulmonares grandes y pocos, mientras que si la madre no fuma, los alvéolos serán pequeños y numerosos. Ahora bien, ¿qué es preferible? Uno pequeño tiene una gran superficie para el intercambio de oxígeno en relación con su volumen. Así que si tienes muchos pequeños, eso es lo que querrías que fuera. Y aquí están los alvéolos nicotinados de un bebé pequeño que no fumó. Fíjense en los alvéolos grandes y los pequeños agujeros que tienen. En realidad se desgarran y el pulmón sangra internamente. Este es un bebé que nunca, jamás fumó. Simplemente lo heredó de su madre. Y aquí hay uno en el que la madre no fumaba, y se pueden ver unos alvéolos diminutos y bonitos, que tienen un tamaño de apenas una medida, lisos, sin agujeros y absolutamente perfectos bajo el microscopio electrónico. Por lo que el desarrollo pulmonar es muy bueno. Y luego hizo algo interesante. Tomó todo el pulmón y lo puso en un ácido y disolvió todo el tejido hasta que solo quedó el tejido elástico. Y aquí estaba el pulmón de una rata de control. En otras palabras, una vez que todo el tejido se había disuelto, eso es lo que quedaba. Es el tejido elástico. Parece una esponja. Si se toma uno de la misma edad de una madre que entre comillas, ha fumado, así es como se ve. Vaya. Básicamente, ese es el pulmón de alguien que tiene enfisema. Ese pulmón es totalmente inútil. Los alvéolos son grandes y flácidos, y la elasticidad del pulmón es muy pobre. Algunas personas, que tienen hijos, les hacen esto a sus hijos. Creo que mi esposa es una de ellas. Tiene los peores pulmones del mundo. Vas a hacer esa prueba en la que soplas para ver cuál es la fuerza de tus pulmones y tu capacidad. Ella sopla hasta ahí. Sí. Su madre era una fumadora empedernida durante el embarazo, y mi esposa simplemente heredó esos pulmones patéticos. Yo soplo hasta la semana que viene. Mi madre nunca fumó, aunque yo fumaba cuando era joven y estúpido. Eso marca una gran diferencia. Tu elección, como ves, no solo te afecta a ti, sino que también puede afectar a tus descendientes. Y el humo de segunda mano es igual de malo. Luego hay algo más sobre ciertas plantas. Hemos estudiado los compuestos secundarios de las plantas, los fitoquímicos que son saludables. Ahora bien, hay fitoquímicos que son perjudiciales en ciertas plantas, y estos compuestos secundarios perjudiciales pueden causar diversas enfermedades. Ahora bien, ¿por qué las plantas los tienen? Dicen que estos compuestos vegetales sirven como defensa tóxica. Son defensas que reducen la digestibilidad y algunas de ellas son positivas, como los anticancerígenos. Los malos se llaman alcaloides. Algunos son piretrinas que se pueden utilizar como insecticidas, los rotenoides, los glucósidos cianogénicos, los taninos, por ejemplo, la resina fenólica, los cafeoles, la cafeína, la teofilina, sustancias que se encuentran en el té, la teobromina, una sustancia que se encuentra en el cacao, la nicotina, una sustancia que se encuentra en las plantas de tabaco. Esos son compuestos negativos que conviene evitar. Ahora bien, cada planta tiene compuestos diferentes. Todas las plantas varían en cuanto a las sustancias que contienen.
Por lo tanto, todo el reino animal se extiende por el reino vegetal. Por lo tanto, ciertos animales comen ciertos alimentos y ningún otro. Por ejemplo, el gusano del tabaco es un gusano que se alimenta de plantas de tabaco y tiene una enzima que neutraliza la nicotina, de modo que puede comer esa planta desde la mañana hasta la noche. Y la nicotina se neutraliza y se excreta como si ni siquiera estuviera allí. Pero también se siente atraído por la nicotina. Es su objetivo y va y se la come. El koala se siente atraído por los aceites de eucalipto, y los aceites de eucalipto se comen y atraen al animal, y esa es su dieta. Se ciñe a esa dieta. Otro animal se acerca, prueba el aceite de eucalipto y se va. No se lo come. Y así, el koala se ha asegurado de que esa sea su dieta. Así que el reino animal se extiende por todo el reino vegetal del mundo. Ahora bien, es muy interesante que un ungulado, por ejemplo, el antílope, que es el ungulado más grande del mundo, se alimenta de hojas de acacia, y ocurre lo mismo que ocurriría con el té o el café. Hablaremos de ello a medida que avancemos. Aquí hay un grano de café, que también contiene café oil y cafeína. La cafeína y el teobromida, que se encuentran en los productos de cacao, son muy similares. La concentración de ácidos grasos aumenta cuando se consumen, la presión arterial aumenta, el ácido estomacal, los niveles de adrenalina y noradrenalina comienzan a aumentar, lo que provoca un mecanismo de lucha o huida, una reacción de estrés, y aumenta el tiempo de digestión y absorción. La cafeína es tóxica, interfiere en la acción muscular, es un supresor enzimático. Es cancerígena. 500 gramos de té contienen suficiente cafeína como para matar a 1000 ratones. Eso es solo un paquete de té, y es mutagénico. Por ejemplo, teratogénesis, tiene más dedos de lo normal, labio leporino y paladar hendido. Si alimentas a las ratas con cafeína, desarrollan teratogénesis y tienen más dedos de lo normal. O desarrollan labios leporinos y paladar hendido. Y lo que también desarrollan es encefalocele. Hay una mayor incidencia de encefalocele, el cerebro se desarrolla fuera del cuerpo, y eso tampoco es tan raro en el mundo actual. Estas son las sustancias que se encuentran en el té, el café y cacao. La teofilina se encuentra en el té, la teobromina en los productos de cacao, y la cafeína en el té y el café. Ahora bien, estas sustancias normalmente impedirían que los animales, que no están adaptados a ese compuesto en particular, se acerquen a esas plantas. Y esa es una forma en que los animales se distribuyen por el reino vegetal. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un animal consume algo para lo que no está preparado? Pues bien, entonces tiene todas estas reacciones negativas. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, ingieres cafeína? Lo primero que ocurre, además de todos esos efectos negativos, es que la cafeína hace que la glándula suprarrenal libere hormonas. Dos de ellas son la adrenalina y el cortisol. Y la adrenalina es la hormona del mecanismo de lucha o huida. Así que estás preparado para defenderte o para correr. Una de esas dos cosas. La cortisona, por otro lado, está ahí para prevenir la inflamación en caso de daño. Y también está ahí para asegurarse de que tienes suficiente energía para luchar y correr. Lo que ocurre es que la cortisona afecta al hígado, y éste libera grandes cantidades de glucógeno al torrente sanguíneo, lo que equivale a tomar un gran vaso de agua azucarada. Así que de repente tienes todo ese azúcar entrando en el torrente sanguíneo, listo para la acción, la reacción de estrés en la que vas a participar ahora. Pero, ¿por qué la gente toma café? ¿Para salir a correr? ¿O para pegarle a alguien? Solo para despertarse.
¿Y dónde se sientan mientras lo hacen? En su escritorio, frente al ordenador. Entonces, ¿qué pasa de repente? Bebes tu café y tienes un aumento de glucosa. Eso significa que te despiertas y de hecho, te estás preparando para correr, defenderte o golpear a alguien. Pero no lo haces, simplemente sigues con el ordenador. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a decir, tengo una emergencia aquí. Así que tiene que reaccionar a este aumento de glucosa, libera insulina y bajan tus niveles de glucosa. Y de repente te encuentras hipoglucémico. Como acabamos de comentar, eso significa que te sientes letárgico, cansado, estresado. ¿Cuál es la solución al problema? Necesito otra taza de café. Así que te tomas otra taza de café y repites el mismo proceso una y otra vez. Y en lugar de dejar que tu cuerpo procese lo que realmente te está pasando, estás desviando toda esa reacción hacia una dirección completamente distinta. Es lo peor que podrías hacerle a tu cuerpo. Té. Aquí hay una plantación típica de té. Mira qué bonita y cuadrada es. Y ahí está mi ejemplo de este bonito animal, el antílope. Ahora bien, el animal que ven en la pantalla no se alimenta de té. Come hojas de acacia. El antílope se siente atraída por las hojas de acacia, y algunas hojas contienen tanino. Ahora bien, cuando el animal se come el árbol de acacia, el árbol se protege a sí mismo contra el pastoreo excesivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se rompen las hojas, liberan una feromona, y esta feromona avisa al árbol y al resto de los árboles de los alrededores de que algo está rompiendo las hojas. Es un sistema fascinante, y los árboles responden, aumentando los niveles de taninos en todas las hojas. Y luego, en un momento determinado, el antílope muerde. La hoja es astringente. Así que, abandona el árbol y va a otro lugar. No se comerá el árbol de al lado porque ese también ha sido advertido, y también es incomible. Así que caminarás unos 50 metros y luego volverás a pastar. Y luego ocurre lo mismo. Y por eso los animales pastan y caminan, pastan y caminan, pastan y caminan. Es un sistema maravilloso. Los evolucionistas dicen que se desarrolló por evolución. Yo creo que es un diseño. Creo que Dios lo puso en el árbol para evitar que el antílope, ¿qué impide que este animal simplemente despoje todo el árbol? ¿Qué lo impide? Nada, es un mecanismo que le dice que ya es suficiente. Vete, ve a comer a otra parte. Ahora bien, hay otra cosa interesante. Un árbol quiere crecer, por lo que las hojas jóvenes y los brotes también están protegidos, poniendo niveles más altos de estos compuestos nocivos en las hojas jóvenes. Lo llamamos tejido efímero, en las hojas jóvenes y los brotes. Y luego vienen los animales y comen las hojas más viejas en lugar de las jóvenes, porque las jóvenes no les gustan. Y así el árbol puede crecer aunque lo estén comiendo. ¿Tiene sentido? ¿No? Imagina que los animales vinieran y solo comieran la hierba joven. El árbol nunca podría crecer, ninguna planta crecería. Eso sería el fin. Así que la naturaleza está diseñada para que no haya sobrepastoreo y las plantas puedan crecer, aunque sean una fuente de alimento para los animales. En realidad es un sistema magnífico. Entonces, ¿qué hemos establecido? Cuando estos niveles son altos, son disuasivos para los animales, causan problemas digestivos, causan la represión de enzimas y funciones como esa. Ahora veamos qué sucede cuando vas a recolectar té. Fíjense en que estas plantaciones son cuadradas en la parte superior y en los lados. ¿Cómo ha sucedido eso? Verán, lo que hacen es ir, y han descubierto que no es bueno cortar las hojas. Lo mejor es agarrar un palo largo, y caminar y recortarlas. Así que las cortan de esta manera. Las recortaron hasta conseguir este bonito cuadrado. Así es como las podan. ¿Qué simula eso?
Si rompes las hojas de esta manera, ¿qué simula eso? Sí, así es. Simula que un animal se come las plantas. ¿Cuál sería la reacción natural de las plantas después de esto? Aumentar el nivel de compuestos que actúan como disuasivos. Y cuando las hojas jóvenes salen de ese proceso, tendrán niveles más altos de disuasión que una planta que no haya sido tratada de esta manera. ¿Tiene sentido? Y luego los recolectores salen y, para obtener los mejores tés, ¿qué recogen? Las dos hojas superiores y el brote. Esas son las que tienen los niveles más altos de estos compuestos nocivos que cualquier animal con algo de sentido evitaría. Pero no el hombre. Los hombres las recogen. ¿Y luego qué hacen con ellas? Bueno, secan las hojas, y eso es lo que llaman té verde. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente, así que lo que hacen es coger todas estas hojas, por cierto, ¿cómo las secan? Talando el bosque, generando enormes cantidades de humo, y secándolas de esa manera. Luego toma este té, y lo pone en cubas de fermentación, le añade bacterias y lo fermentan. Ahora bien, las bacterias tienen que vivir. ¿De qué se alimentan? Viven de todo lo que es comestible en esa hoja. Y fermentan hasta que todo desaparece. ¿Y qué queda en esa hoja? Solo lo que no es utilizable. Entonces, cuando se toma eso y se seca de nuevo, ¿qué se obtiene? Se obtienen altas concentraciones de toxinas que ningún animal que se valore se atrevería a acercarse. Sería astringente, amargo, y tendría un sabor y un efecto disuasorio para el metabolismo. ¿Y qué hacemos con él? Preparamos una solución, la vertemos en una taza, y luego decimos, bébete esto. Ahora haz una prueba con un bebé, dale una taza de té negro y observa su cara. Tomará un sorbo y lo escupirá. La va a escupir. ¿Y nosotros qué hacemos? Obviamente, el problema es que no es apetecible. Es tan amargo como la hiel. Está lleno de toxinas. Tenemos que hacerlo más agradable al paladar. Entonces, ¿qué le añadimos? Azúcar. Como es amargo, le añadimos azúcar para quitarle el amargor. Somos los animales más estúpidos del planeta. Sin duda, añades el azúcar y sigues siendo astringente. Entonces, ¿qué añades para evitarlo? Para que sea más suave, añades natas, y así puedes reducir este compuesto nocivo, pero sigue siendo tan malo que tienes que convertirlo en una cultura. Así que lo pones en una taza pequeña, levantas el dedo y enseñas a todo el mundo que hay que beberlo así, y luego debes decir, después de beberlo. Y cuando has aprendido eso, te has convertido en un bebedor de té. Y no hay ningún animal más estúpido en la faz de la tierra, ningún otro animal haría eso excepto el hombre. Así que el té y el café son malos. Pero tengo buenas noticias para ustedes. Hay muchas plantas que contienen fitoquímicos muy buenos, y los tés de hierbas no se elaboran a partir de 2 hojas y un brote. ¿Cómo se elaboran los tés de hierbas? Se toma la planta entera, y se utiliza toda la planta para los tés de hierbas. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y tengo otra buena noticia para ustedes. Hay algunas infusiones de hierbas en el mercado que saben tan mal como el té negro, así que ni siquiera tienes que renunciar a nada. Solo tienes que cambiar a una infusión de hierbas horrible y entonces tu problema estará resuelto y podrás añadir lo que quieras para que te resulte agradable. Pero la buena noticia es que hay tés de hierbas que son realmente agradables al paladar. Así que hazte un favor y disfruta del sabor, cambia a los tés de hierbas y elimina los que contienen alcaloides. Fuentes de cafeína. Por ejemplo, los granos molidos te aportarán entre 66 y 80 miligramos de cafeína, y en una bebida de 2 tazas, el café filtrado te aportará entre 110 y 180.
Esos son los cafés típicos. El descafeinado te aportará muy poco, pero contiene el extracto, que es igualmente perjudicial, ya que normalmente se trata de compuestos orgánicos con los que se disuelve la cafeína. Así que estás perdiendo la cafeína, pero ganando el extracto. El té, como ves, también es bastante rico en cafeína. Y luego las bebidas de cola también contienen cafeína. Así que la Coca-Cola tiene un doble impacto, 12 cucharaditas de azúcar, además de cafeína. Te da un doble golpe. Por lo tanto, la Coca-Cola nunca debería ser consumida por ningún ser humano. De hecho, esa empresa. Bueno, ¿cómo se llama el producto? Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es el extracto de la planta de cocaína. Hoy en día tienen que extraer la droga, pero eso la hace adictiva, o al menos lo era en el pasado, probablemente. Y ahora solo añaden cafeína para resolver ese problema, porque eso también lo hace adictivo, ya que te provocan hipoglucemia constante y te hacen seguir consumiéndolo, lo que lo convierte en adictivo. Los productos de chocolate son perjudiciales. Fíjate en todos los productos, y la teobromina que se obtiene de ellos, remedios para el resfriado, productos para controlar el peso, medicamentos para la diarrea. Estos compuestos se añaden a todo. Por ejemplo, una simple tableta de chocolate con leche Cadbury de 1 onza contiene 44 miligramos de teobromina, en sirope de chocolate, 2 cucharaditas, 89 miligramos. Leche mezclada con sabor a chocolate, 120 miligramos. Se lo dan a nuestros hijos todo el tiempo. No entiendo por qué lo hacemos hoy en día. Se puede comprar leche de soja con chocolate y productos de cacao. ¿Pero por qué no hacen una con algarroba? ¿Por qué tienen que fabricarla con cafeína y teobromina? Yo no la bebería. Solo veo a la gente beberla. Eso es algo que podemos evitar. Recuerden, esta conferencia se titula Tu salud, tu elección. Es tu elección si quieres beber productos de cacao, si quieres beber té y café, cuando podrías beber infusiones de hierbas, y podrías sustituir tus productos de cacao por productos de algarroba, y reeducar tu paladar. Y realmente no tienes que renunciar a nada, solo cambiar a algo mejor. Esto es otra cosa que hacemos. Las grasas y las enfermedades cardiovasculares, el tipo de grasas que consumimos son muy importantes, en términos de cómo vivimos y cómo morimos. Por ejemplo, entre los hombres, la principal causa de muerte son las enfermedades cardíacas, y alrededor del 27% de los hombres morirán eventualmente de una enfermedad cardíaca. En las mujeres, la situación es mejor, o al menos eso podrían pensar. Solo el 18% de las mujeres tienen menos probabilidades de morir por una enfermedad cardíaca. Pero aquí está el problema, según un artículo de New Scientist titulado, La sorprendente verdad sobre el corazón de las mujeres. Si una mujer sufre un infarto, tiene un 72% más de probabilidades de morir por ello que un hombre, un 72% más de probabilidades de morir por ello que un hombre. ¿Por qué? Bueno, la razón es que las mujeres tienen estas hormonas llamadas estrógenos. Y el estrógeno es lo que causa el problema cuando una mujer sufre un infarto, ya que el corazón entra en fibrilación. Pero no solo el corazón, sino también los grandes vasos que salen del corazón. Los propios vasos entran en fibrilación, y eso es lo que les da un riesgo mucho mayor de morir. Un hombre que no tiene esos niveles de estrógeno, el corazón entra en fibrilación. Si pueden devolverlo a la realidad con una descarga, está bien, pero al menos los vasos sanguíneos no fibrilan. Y si los vasos sanguíneos fibrilan, la sangre tampoco pasa por ellos. Se corta el suministro de oxígeno al cerebro y entonces mueres. Por eso, una mujer tiene más probabilidades de morir de un ataque al corazón que un hombre. Si tomamos como ejemplo las estadísticas típicas de Estados Unidos, veremos que casi una cuarta parte de la población es horrible. Tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular, como hipertensión arterial,
50 millones, cardiopatía coronaria, 12 millones, infarto de miocardio, 7 millones, angina de pecho, 6,2 millones, accidentes cerebrovasculares, 4,4 millones, fiebre reumática y enfermedades cardíacas, 1,8 millones. Son datos de la Asociación Americana del Corazón. Es una cifra espantosa. Y los niveles de colesterol son muy altos. 98,1 millones de adultos estadounidenses tienen niveles altos de colesterol. Incluso los jóvenes de 19 años tienen niveles de colesterol de 165 miligramos por decilitro. Solo hay un país que le sigue el ritmo y ese es Finlandia, ningún otro país. Y esa es la razón. Esa es la dieta. Es una dieta que genera niveles muy altos de colesterol. Los productos lácteos son muy colesterolígenos. Los huevos, los productos cárnicos, esos se destacan. Los mariscos también son relativamente altos. Y las huevas, por ejemplo, 300 miligramos. El salmón tiene un contenido bastante alto. Los camarones, todos estos productos son dietas muy ricas en colesterol que vemos allí. Los lácteos, uno de los alimentos con mayor contenido en colesterol, lo trataremos más adelante, mientras que los alimentos ricos en grasas del reino vegetal, como los aguacates y los cocos, no son colesterolígenos. Existe la idea de que provocan un aumento del colesterol, pero no es así. No aumentan el colesterol, ya que la proteína asociada a ellos es proteína vegetal. De hecho, reduce el colesterol. Y el aguacate contiene un aceite monoinsaturado, que reduce el nivel de colesterol. Así que estos productos no provocan colesterol alto. Esta es la forma típica en que se forman los coágulos y la placa. Esto es lo que se busca tener unos vasos sanguíneos limpios y sin ninguno de estos compuestos, ya que, como se dice hoy en día, el colesterol no es realmente el problema. De hecho, tienen razón. El colesterol no es el problema en sí mismo, es la forma en que se distribuye el colesterol, ese es el problema, según el estudio Framingham-Earp, que muestra claramente que cuanto más colesterol, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que sí, el riesgo es mayor. Pero la forma en que se distribuye el colesterol juega un papel muy importante. Si tienes colesterol obstruyendo tus arterias, el lumen de las arterias se vuelve más pequeño, y entonces tienes un mayor riesgo de padecer una enfermedad. Formación típica de placa. Fíjate en lo pequeño que se ha vuelto el lumen. Esta es una persona que ha fallecido de un ataque al corazón, y se puede ver la obstrucción de las arterias allí. Así que una placa es esta masa de grasa y colesterol. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. A menudo se producen depósitos de calcio, porque se siguen dietas muy ácidas, por lo que el calcio se deposita incluso en los vasos sanguíneos, lo que puede provocar coágulos que empiezan a flotar y causan accidentes cerebrovasculares, infartos y todo tipo de problemas similares. Por cierto, si eres afroamericano, tienes el doble de probabilidades de padecer estas enfermedades que si eres de ascendencia europea blanca. Es solo cuestión de suerte. Simplemente es así. Y creo que la razón es que la población descendiente de africanos negros en África ha tenido menos tiempo para adaptarse a las dietas ricas en grasas que la sociedad europea occidental típica. Así que eso es algo que hemos heredado con el tiempo, una mayor capacidad para lidiar con una dieta poco saludable, que los africanos negros pobres, que han tenido menos tiempo para adaptarse a ese tipo de dietas. Ahora bien, hay algo muy fascinante. La Sociedad Americana del Corazón comenzó a advertir contra las grasas saturadas y dijo que eran las causantes de las enfermedades cardíacas. En la década de 1970, esto comenzó a surtir efecto, y el estadounidense medio empezó a cambiar su dieta, consumiendo más grasas poliinsaturadas y menos grasas saturadas. Y le dijeron a todo el mundo que cambiara. ¿De qué a qué? De la mantequilla a la margarina. Así es. Y por supuesto, funcionó de maravilla. Es una cifra estadounidense.
Y se puede ver que los ataques cardíacos disminuyeron entre 1970 y 1993, cuando esta campaña publicitaria concienció a la gente de que tenía que cambiar su dieta. En el Reino Unido ocurrió exactamente lo mismo. Tardaron un poco más en despegar, pero sus tasas de infarto también disminuyeron. Los japoneses, en general, no tenían ese problema en aquellos años, no tenían el problema. Así que, obviamente, el problema eran las grasas saturadas. Y entonces, en todo el mundo, las campañas publicitarias empezaron a decir que había que cambiar a grasas poliinsaturadas y prevenir las enfermedades cardíacas. Eso fue estupendo. Pero, ¿qué pasa con las grasas y el cáncer? En el mismo periodo, mientras bajaban los infartos, en el mismo periodo aumentaron los casos de cáncer, se dispararon los casos de cáncer de mama y los de cáncer de próstata. Ahora bien, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Las tasas mundiales de cáncer, Hungría, Checoslovaquia, Luxemburgo, Dinamarca, Escocia, Hungría, Inglaterra, Gales. Todos los países con un alto consumo de grasas fueron los que mostraron las tasas más altas de cáncer. Y así, en los años 80, comenzaron a realizar experimentos y descubrieron que la dieta se ve afectada por lo que se come y, en particular, por la ingesta de grasas. Así que cuanto más grasa consume un país, mayor es el riesgo de cáncer. Por ejemplo, los Países Bajos estaban muy arriba, junto con Dinamarca, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza y Estados Unidos. Esos son los países que encabezan la lista, los que consumen más grasas, y demostraron claramente que si se alimenta a una rata con un carcinógeno, es decir, algo que produce cáncer, y se le da una dieta alta en grasas, entonces tiene más cáncer que si se le da una dieta baja en grasas. De hecho, el doble de cáncer. Así que, obviamente, la grasa causó el cáncer. Y los tipos de cáncer, en particular, fueron el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de próstata y el cáncer de páncreas. Esos fueron los cánceres inducidos por los productos grasos. Bueno, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Fíjense en el cáncer de próstata. Suiza y Noruega encabezan la lista. Trataré ese tema cuando hablemos de los productos lácteos. El cáncer de mama, Inglaterra y Gales, Dinamarca, Escocia, Irlanda y esos países, Nueva Zelanda, todas las naciones con un alto consumo de grasas animales, eran las que estaban involucradas allí. El cáncer colorectal, el mismo tipo de panorama. Nueva Zelanda en primer lugar, Hungría, Dinamarca. Esos son los países con mayor incidencia de cáncer en el mundo. Ahora vamos a ver cómo se manipula la grasa, cómo se cambia su estructura. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una grasa saturada normal. Fíjense en que no hay ningún enlace insaturado. Aquí tenemos una grasa insaturada. Aquí hay un doble enlace y otro doble enlace. Por lo tanto, se trata de una grasa poliinsaturada. Donde quiera que haya un doble enlace, la molécula forma una curva como esta, en forma de V. Y así, la molécula, debido a estas curvas, es una molécula abierta. Es como si estuviera abierta, lo que significa que el oxígeno puede entrar muy fácilmente. Por lo tanto, esta grasa tiende a oxidarse con bastante facilidad. Y cuando se oxida, forma radicales libres. Cuando se extrae una grasa, esta comienza a oxidarse, y cuanto más insaturada es, más radicales libres forma. Por ejemplo, la grasa poliinsaturada es inestable, y con el tiempo, genera radicales libres. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre las grasas poliinsaturadas y los antioxidantes. Los antioxidantes naturales que se encuentran en las plantas son la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, y la vitamina E se encuentra directamente en la semilla, donde están los aceites. Así que en una semilla, el aceite de una semilla de girasol, el aceite está repleto de antioxidantes, y el aceite se mantiene estable.
En cuanto se extrae ese aceite, se expone al aire y hay que aumentar la cantidad de vitamina E drásticamente, 200 veces, para que deje de oxidarse. Y eso no ocurre. Así que extraen el aceite, y entonces se forman estos radicales libres, y se forman todos estos compuestos, peróxidos, aldehídos, cetonas, todos estos elementos nocivos. Ahora bien, cuando extraen el aceite, para obtener suficiente aceite de la semilla, también lo calientan. Por ejemplo, cuando se calientan las grasas saturadas y poliinsaturadas, a 170 grados durante 2 horas, se producen enfermedades hepáticas, cuando se alimenta a un animal con ellas, a esa temperatura en grados centígrados. Eso es aproximadamente el doble en grados Fahrenheit. Todas las grasas calentadas a 180 grados centígrados, unos 360 grados Fahrenheit, durante 2 horas o más, provocarán graves enfermedades hepáticas. Y una grasa triinsaturada se oxidará 10.000 veces más rápido que un ácido graso monoinsaturado. Así que aquí está el problema. Cuando se extrae el aceite de la semilla y se calienta, normalmente se calienta hasta 200 grados centígrados, es decir, 400 grados Fahrenheit, y se mantiene así durante 2 horas. Así que, cuando lo compras, ese aceite ya causaría graves enfermedades hepáticas a una rata. Ahora bien, ¿qué haces con el aceite cuando lo compras? Cocinas con él, así que lo calientas ¿a qué temperatura? Lo calientas mucho. Si tienes una placa en tu cocina que se pone roja, eso significa que está a 600 grados centígrados, porque realmente ve la luz. Pones la sartén ahí, la calientas y cocinas lo que sea que estés cocinando. Estás creando radicales libres como loco. Ahora bien, ¿qué pasa con la tienda de comida rápida de la esquina, que tiene ollas con aceite hirviendo, y mete las patatas fritas ahí y hace lo suyo? ¿Cuánto tiempo permanece caliente ese aceite? Vaya, en realidad estás comprando carcinógenos. ¿Me da un paquete de carcinógenos, por favor? ¿Grande o pequeño, señor? Bueno, ¿hay alguna diferencia en el precio? Sí, cuantos más carcinógenos compre, más caro le saldrá. Bien, ¿me da un poco, por favor? ¿No es eso lo que hacemos? Muy bien, esto es una mala noticia. Tenga en cuenta que una grasa triinsaturada se oxida 10.000 veces más rápido que una grasa monoinsaturada. Ahora sabemos que las grasas saturadas no son realmente buenas. De hecho, las grasas saturadas de origen animal son las peores de todas. ¿Saben por qué? Porque no tienen antioxidantes. Cero, ninguno. Por eso, cuando se fríe con grasa animal, se oxida rápidamente, ya que no contiene antioxidantes. Si se utiliza grasa vegetal, al menos contiene antioxidantes. Ahora bien, ¿qué grasa sería la mejor para tomar? ¿Una tri, una mono o una saturada? Tenga en cuenta que la mono se oxida 10.000 veces más lentamente que una tri. Entonces, ¿cuál es la mejor grasa para tomar si vas a utilizar una grasa extraída? Sin duda, la monoinsaturada será la mejor opción. ¿Cómo le gustaría que se extrajera? ¿Extracción en caliente o prensado en frío? El prensado en frío, todo es muy lógico, y usted puede elegir. Puede ir a la tienda y puedes elegir entre carcinógenos, o poliinsaturados, o monoinsaturados extraídos en caliente, o monoinsaturados prensados en frío. La elección es tuya. Por supuesto, afecta a tu bolsillo, pero también afecta a tu salud. ¿Cuál comprarías? Monoinsaturado prensado en frío. ¿Cuál crees que es el mejor del mercado? Es un aceite de oliva. ¿Por qué? El aceite de oliva ha resistido el paso del tiempo.
El aceite de canola también es una grasa monoinsaturada, en gran parte, pero es de semillas de colza, y contiene otros compuestos que podrían no ser tan buenos. Y en general, es un aceite mucho más pegajoso. Entonces, ¿cuál se debe usar? Sería el aceite de oliva monoinsaturado. Y se puede ver que es un aceite saturado, poliinsaturado y monoinsaturado. Tarda más tiempo en empezar a oxidarse. De hecho, solo empieza a oxidarse después de calentarse durante 1 o 2 horas. Así que si consigues un aceite prensado en frío, lo echas sobre unas patatas, lo mezclas todo, lo metes en el horno y lo horneas a 200 grados centígrados. Esos son unos 380 grados Fahrenheit, y lo horneas a esa temperatura durante 1 hora. Obtienes patatas fritas doradas, y con muchos menos carcinógenos que si utilizas aceite de semillas de girasol. Así que prepara tus patatas fritas de esta manera. No tienes que renunciar a ellas. No las comas tan a menudo, pero cuando las prepares, hazlo de esta manera. Aquí tienes un poliinsaturado típico. Ácido linoleico, estos son ácidos grasos esenciales. Eso significa que es esencial que los obtengamos en la dieta. Los necesitamos, no podemos vivir sin ellos. Tenemos que tomarlos y solo podemos obtenerlos de la dieta. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de obtenerlos? ¿Extraídos o en alimentos completos? Por supuesto en alimentos completos, esa es la mejor manera de obtenerlos. Las margarinas y aceites hidrogenados son otro problema al que nos enfrentamos hoy en día. Según un informe de US News, es ilegal afirmar que los poliinsaturados pueden prevenir o tratar enfermedades cardíacas. Es muy interesante. ¿Qué está sucediendo aquí? Los aceites que se usan en las margarinas suelen ser de soja, maíz, girasol, oliva, coco o palma. También contienen emulsionantes, conservantes, colorantes y saborizantes. Luego se someten a un proceso que incluye la eliminación de gomas, neutralización con sosa cáustica, blanqueamiento, filtrado y después un proceso llamado hidrogenación, que implica calor, un catalizador e hidrógeno. Luego se vuelve a filtrar, neutralizar, blanquear, desodorizar, etc. Y finalmente se fabrica la margarina. El aceite es un líquido, los aceites vegetales son líquidos, y los poliinsaturados son más líquidos que los saturados. Ahora bien, normalmente todos los aceites se encuentran en una forma que denominamos forma cis, lo que significa que si tienes un doble enlace, los dos lados de los brazos químicos están en el mismo lado del doble enlace. Ahora bien, cuando cambias esta grasa y la hidrogenas, lo que haces es girar uno de los brazos. Entonces obtenés lo que llamamos una forma trans. Ahora están en lados opuestos. Yo siempre se lo explico así a mis alumnos, es como dar un abrazo. Si los dos brazos están del mismo lado, podés dar un abrazo. Pero es muy difícil abrazar a alguien si estás así. Es muy difícil. Así que esta forma es la única que nuestro cuerpo reconoce. Tenemos enzimas para esta forma, pero no tenemos enzimas para aquella forma. ¿Por qué cambian la forma de esta forma a aquella forma? La respuesta es esta. Aquella forma es líquida. La forma cis es líquida, y la forma trans es sólida. Y ellos saben que vos no querés verter la margarina sobre el pan, querés untar la margarina sobre el pan. ¿Tiene sentido? Y hay otra cosa. Cuando se encuentra en esta forma, en la forma trans, las bacterias tampoco tienen las enzimas para reconocerla, lo cual es bueno para la industria. Eso significa que la grasa no se volverá rancia. ¿Sabes qué? La generación más joven no sabe lo que es rancio. No saben. Esto se ha puesto rancio. ¿Cuándo fue la última vez que oíste eso? Ya no existe. ¿Por qué no? No se pone rancio. ¿Por qué no se pone rancio? Porque las bacterias ya no lo quieren. ¿Por qué ya no lo quieren? Porque ya no pueden digerirlo. Buenas noticias, tienen las mismas enzimas para digerir que tú. Eso significa que tampoco puedes digerirlo.
Entonces, ¿qué es realmente la margarina? Si está llena de grasas trans, es una sustancia extraña. Yo la llamo betún para zapatos. Yo lo llamo betún para zapatos. Es bueno para los zapatos, pero no para el consumo humano. Así que ahora tienes una grasa en tu cuerpo que no reconoces. ¿Qué haces con él? ¿Qué vas a hacer con él? Lo vas a guardar donde nunca lo vas a usar. No guardas todas las cosas que no usas en los armarios superiores, ¿verdad? Así que lo vas a guardar debajo de la piel, lo más lejos posible de la fuente de calor del cuerpo. Y entonces empieza a entrar en el tejido conectivo y forma bultos. Y lo miras y dices, oh, tengo celulitis. Y empiezas a entrenar como un loco. Pero ya sabes, eso no desaparece. ¿Te has dado cuenta de que la celulitis no desaparece? La única forma de deshacerse de ella es dejar de comer este plástico, que son las grasas trans, y hacer ejercicio. Y finalmente saldrá a través de la piel, porque tu piel es oleosa, las células se rompen y la grasa se libera de esa manera. Y eso resuelve tu problema. Las grasas trans no son un alimento. No son aptas para el consumo humano. Nunca se pensaron como alimento. Son buenas para la industria, y a lo largo de los años he descubierto que lo que es bueno para la industria suele ser malo para ti. ¿No es así? Muy bien. Ahora, por desgracia, descubrieron que si le agregan cierto porcentaje a un aceite normal, de modo que siga siendo líquido, a las bacterias tampoco les gusta tanto. Así que cuando compres aceites de semillas de girasol líquidos, lee la etiqueta y verás que a veces pone parcialmente hidrogenado. ¿Has leído eso antes en la etiqueta? Eso significa que es parcialmente no apto para el consumo humano. La próxima vez que lo leas, no lo uses. Si vas a utilizar margarina, utiliza una que no contenga grasas trans, solo aceites naturales, y que utilice otros ingredientes para espesarla, como almidón de maíz o algo similar a lo que se utiliza normalmente. Puedes comprar margarinas de ese tipo, pero en general, cualquier aceite procesado es malo. Déjame explicarte por qué. Continuemos. Piensa en esto. Si tomo un recipiente con agua y le echo aceite, y luego tomo agua caliente, agua tibia, y luego tomo un plato y lo sumerjo, ¿cómo queda mi plato? Grasiento. Si pasas el dedo por encima, notarás una capa de aceite. Ahora bien, si tomas grasa libre y la introduces en el estómago, eso es agua caliente 37 grados. Pongo comida en él, y lo sumerges, y cada trozo de comida tiene una capa de aceite. Eso significa que la enzima, que es soluble en agua, en el estómago, no puede pasar, y se tarda más en digerir, y se produce fermentación. Cuando pasa al resto del intestino, se añaden sales biliares, y la grasa se vuelve miscible. Ya está ahí, y la grasa pasa a la sangre, aquí en la parte superior del intestino, y acaba en la sangre. Y ahora tu sangre tiene grasa, y ahora tus vasos sanguíneos considéralos como platos, que vas a sumergir en la grasa. Y ahora tus vasos sanguíneos contienen todo esto, y el intercambio de oxígeno se ralentiza. Eso significa que tu cerebro recibe menos oxígeno. Por eso, si comes una comida muy grasa, enseguida tienes sueño. ¿No es así? Sin embargo, si no hubiera grasas libres en la dieta, primero tendrían que ser digeridas. Se liberaría como grasa libre en la parte inferior del intestino, se absorbería en la parte inferior, y no iría directamente al torrente sanguíneo normal. Primero iría al sistema portal y luego al hígado. El hígado la procesaría como una fábrica, la eliminaría y enviaría sangre limpia al corazón. Y nunca tendrías eso. Así que si tuvieras una dieta basada en alimentos integrales, te mantendrías despierto y llegarías a clase y todos tus alumnos estarían dormidos. Es una pesadilla. Entonces, ¿cambiar a la margarina?
Las mujeres que consumen 4 o más cucharadas de margarina al día tienen un 66% más de riesgo de padecer enfermedades cardíacas que las mujeres que consumen margarina menos de una vez al mes. Ahora bien, ¿por qué es así? El problema parece ser el nivel de ácidos grasos trans que contiene la margarina. Por lo tanto, no es recomendable consumir grasas trans. Las grasas trans no son un alimento y provocan enfermedades cardiovasculares, y los poliinsaturados causan cáncer. La margarina no es una buena idea. Entonces, ¿con qué la reemplazas? Hay otra conferencia sobre eso próximamente. Eliminando los radicales libres. Ya hemos hablado de eso. Entonces, lo que querés en tu dieta, porque vamos a enfrentar estos peligros en el mundo, es mucha fruta y verdura, y alimentos naturales como estos en tu dieta, para ayudarte a lidiar con esa situación. Como lo discutimos en la conferencia anterior, todos estos te ayudarán a eliminar esos radicales libres. Y es importante que no solo los mires, sino que realmente los comas. Ahora quiero hablar sobre lo que realmente supone un peligro en el mundo actual. Intentaré ser breve. Se trata de los aditivos. Y tienes otra opción. Así que hemos visto tu salud, tu elección. Puedes elegir el aceite que quieres comprar. No tienes que renunciar a él. Solo tienes que elegir el que sea mejor para ti. Se puede comer en su forma natural o en su forma extraída. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también hay que fijarse en los aditivos que se añaden a los alimentos. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud tiene registrados unos 8.000 aditivos. El número está aumentando drásticamente. Desde agentes antiaglomerantes, agentes antiespumantes, colorantes, blanqueadores, agentes espesantes, emulsionantes, estabilizantes, agentes reafirmantes, aromatizantes, gelificantes, conservantes. La lista es interminable. Y hay muchas intolerancias alimentarias que padecen las personas. Hay efectos tóxicos no inmunológicos, y luego hay efectos inmediatos, efectos retardados, efectos psicológicos, efectos fisiológicos. Entre el 10 y el 20% de la población es asmática. Gran parte de esto se puede aliviar simplemente eliminando los aditivos, como la deficiencia de sulfato oxidasa que provoca asma. Los productos lácteos son otro tema que trataremos más adelante. Ahora bien, los aditivos alimentarios se utilizan como componentes para colorantes, etc. Algunos de ellos se utilizan durante el procesamiento, como los agentes espumantes, los agentes antiespumantes, los agentes de control de pH, y todos esos. Y algunos se utilizan en el producto final, como los antioxidantes, los colorantes, los agentes reguladores del pH, los agentes que aumentan la textura para mantenerlo crujiente, etc. Y estas son algunas de las reacciones conductuales. Migraña, hiperquinesia, es decir, hiperactividad o lentitud extrema, fotofobia, depresión, comportamiento irracional, todas esas, ideas paranoicas, incluso ceguera transitoria, y luego todos esos trastornos nerviosos, insomnio, fatiga, tics nerviosos, todos ellos pueden atribuirse a los aditivos alimentarios. Los edulcorantes son uno de los peores a tener en cuenta. Se utilizan en lugar del azúcar, como saben. La sacarina es uno de los más comunes. Está implicada en ritmos cardíacos anormales, causa picazón, náuseas, hinchazón y ampollas. Es mutagénica. Está catalogada como carcinógena y prohibida en algunos países. Algunos países no lo prohíben. No creo que Estados Unidos lo prohíba realmente. Es uno de los países donde se puede conseguir. Así que la sacarina no es algo que debamos tomar. Pero lo que probablemente esté más extendido en el mundo hoy en día es el aspartamo. Se utiliza en todas partes. Se utiliza en bebidas energéticas. Se utiliza en bebidas deportivas. Se utiliza en dulces. Se utiliza tan ampliamente que da miedo. Hay que estar atento a donde se utiliza. El aspartamo es el nombre técnico de marcas comerciales como NutraSweet, Equal, Spoonful y Equal Measure,
y es responsable de aproximadamente el 75% de las reacciones adversas en los Estados Unidos. Hay 90 síntomas asociados a ello: dolores de cabeza, migrañas, mareos, convulsiones, náuseas, entumecimiento, espasmos musculares, aumento de peso, erupciones cutáneas, depresión, fatiga, irritabilidad, taquicardia, ritmo cardíaco acelerado, insomnio, falta de sueño, problemas de visión, pérdida de audición, palpitaciones cardíacas, dificultades respiratorias, ataques de ansiedad, dificultad para hablar, pérdida del gusto, tinnitus, vértigo, pérdida de memoria, dolor en las articulaciones. Es decir, la lista es interminable. Sin duda, es algo que hay que evitar. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Esto es lo que puede provocar el aspartamo: tumores cerebrales, esclerosis múltiple, si se padece de forma latente, epilepsia, síndrome de fatiga crónica, Parkinson, Alzheimer. No lo causa, solo lo agrava. Retraso mental, linfoma, defectos congénitos, fibromialgia y diabetes. Es algo terrible. Ahora bien, ¿de qué está compuesto? De 3 sustancias químicas: ácido aspartico, fenilalanina y metanol. 2 de ellas son aminoácidos. Así que hay 2 aminoácidos. La gente te dirá que el aspartamo es un producto natural. Está compuesto por aminoácidos. De hecho, los aminoácidos libres son dulces. Por lo tanto, la mayoría de los aminoácidos actúan como edulcorantes. Y la fenilalanina es probablemente uno de los más dulces. Así que, si lo tomas libremente, tiene un sabor dulce. El ácido aspartico es el otro que tiene un sabor dulce, y también contiene metanol. Ahora bien, el ácido aspartico es un aminoácido que se toma en su forma libre. Aumenta significativamente los niveles de aspartato y glutamato en sangre. Lo mismo ocurre con el glutamato monosódico, que se encuentra en gran cantidad en la comida china, y el aspartato y el glutamato son lo que llamamos excitotoxinas. Ahora la gente dirá: un momento, solo es un aminoácido. Pero piénsalo bien. Ningún animal del mundo, ninguna criatura del mundo, come jamás aminoácidos libres. Simplemente no lo hacen. ¿Cómo obtienen los aminoácidos? Comes proteínas, y las proteínas no son dulces. Cuando las mastican, las proteínas pasan al estómago y allí son divididas en bloques por la enzima pepsina. Luego pasa al duodeno, donde otra proteína llamada tripsina la divide en trozos más pequeños, y luego baja más abajo en el intestino, donde los aminoácidos son divididos uno, por lo que llamamos exopeptidasas, que son enzimas que los cortan trozo a trozo. Así que el único lugar en tu vida normal donde alguna vez tienes aminoácidos libres es en la parte más baja del intestino. ¿Y a dónde va eso? Va igual que la grasa. ¿A dónde va? Va al hígado. Y el hígado es una fábrica. Es tu fábrica de alimentos, y construye todo en tu tipo de proteína que necesitas, y luego lo transfiere a donde tiene que ir. Así que nunca tienes excesos de esos aminoácidos libres en tu sangre. Sin embargo, si se toman libres, pasan directamente al torrente sanguíneo y terminan en el cerebro, donde no deberían estar. Primero deberían ser regulados por el hígado. Van directamente al cerebro y actúan como excitotoxinas. Por eso los niños se vuelven locos y los adultos se deprimen. Ahora bien, ¿qué hace? Los niveles excesivos de fenilalanina en el cerebro pueden provocar una disminución de los niveles de serotonina en el cerebro. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor. Las personas esquizofrénicas tienen niveles bajos de serotonina y se vuelven locas. Son peligrosas, pueden matarte, están fuera de control, por eso los internan en manicomios. Y luego viene un psiquiatra y les receta medicación. ¿Qué les da? Aumenta los niveles de serotonina y entonces es bastante normal, puedes hablar con él, no hay problema con esa persona.
Y tan pronto como se le suspende la medicación, los niveles bajan hasta cierto punto y se vuelve agresivo. Así que imagínate esto. Estamos haciendo que nuestra sociedad sea agresiva al darles niveles excesivos de fenolanina. Los niños que beben estas bebidas energéticas y deportivas tienen niveles elevados de este compuesto. Y eso es lo que pasa. Y luego se vuelven muy agresivos. Y por cierto, el antioxidante que le ponen a los aperitivos, como las patatas fritas, el butilhidroxitolueno y el butilhidroxianisol, hace exactamente lo mismo, reduce los niveles de serotonina. ¿Qué comen nuestros hijos en el recreo? Comen aperitivos, son hiperactivos y agresivos, y se dan patadas unos a otros hasta hacerse pedazos. Metanol. ¿Qué hace eso? Es el otro compuesto que contiene. El límite de consumo recomendado es de 7,8 miligramos al día. Ahora bien, 1 litro, que equivale aproximadamente a 1/4 de galón, de bebida endulzada con aspartamo contiene 56 miligramos de metanol. Fíjate en esto, 7,8 es la cantidad máxima recomendada. 1 litro, 1/4 de galón, contiene 56 miligramos, por lo que los grandes consumidores de aspartamo ingieren hasta 250 miligramos de metanol al día, es decir, 32 veces la cantidad recomendada. ¡Wow! Eso es una mala noticia y causará problemas y enfermedades que ni te imaginas. El aspartamo se encuentra, por ejemplo, en los alimentos instantáneos para el desayuno, en las pastillas para el aliento. Léelos, esos pequeños, muy a menudo, esos bonitos y adorables, míralos. Cereales, chicles sin azúcar, mezclas de cacao, bebidas de café, postres helados, postres de gelatina, bebidas de zumo, laxantes, multivitaminas, bebidas lácteas, productos farmacéuticos, suplementos, mezclas para batidos, refrescos, edulcorantes de mesa, bebidas de té. Está en todas partes. En los refrescos de vino, en el yogur. Lo ponen en todo. Creo que su objetivo es destruir la sociedad. Creo que eso es lo que quieren hacer. Por cierto, el nivel de tumores cerebrales en las zonas donde se ha introducido el aspartamo es mucho más alto que en las zonas donde no se ha introducido. Así que incluso es cancerígeno. El glutamato monosódico tiene prácticamente el mismo efecto. Debilidad general, palpitaciones, dolores de cabeza, sudoración fría, convulsiones, especialmente en niños. ¿Qué es lo que les estoy diciendo básicamente? Por cierto, si toman estos edulcorantes, que contienen aminoácidos, esto es lo que ocurre. Imagina esto, pones eso en tu boca y percibís algo dulce. Tu lengua detecta el sabor dulce. Ahora bien, hay una conexión nerviosa entre tu lengua y tu cerebro, porque si no, no sabrías que es dulce, ¿verdad? Pero también hay un nervio que se conecta con el cerebro, y el cerebro dice que hay algo dulce en camino. ¿Qué es? Azúcar. Y envía un impulso al páncreas, y le dice que hay azúcar en camino. Y el páncreas dice que el cerebro dice que hay azúcar en camino, y comienza a producir insulina. Y luego, después de un tiempo, no llega azúcar. Todo lo que tienes es un aminoácido bajando. Y el páncreas dice, hola, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el azúcar? El cerebro dice, sé que está llegando, lo he probado. ¿Me estás llamando mentiroso? Por supuesto que no. Y así continúa esta comunicación. Y el páncreas responde cada vez al cerebro y produce insulina, y entonces no pasa nada. ¿Y adivina qué pasa? Es como un niño al que le dices algo demasiado a menudo. ¿Qué hacen? Lo filtran y ya ni siquiera te escuchan. Y así, el páncreas deja de reaccionar. Y ahora tienes algo muy dulce, y el cerebro dice que hay azúcar en camino, y el páncreas dice, y de repente el azúcar está en la sangre. ¿Y entonces qué pasa? Se produce una crisis. Tienes muy poca producción de insulina. Así que los edulcorantes son malos. Si quieres preparar algo dulce,
utiliza dátiles, por ejemplo, o productos naturales similares. Así que dolores de cabeza, sudoración, convulsiones, temblores repentinos, ataques, todo eso. Los antioxidantes de los que ya hemos hablado, el butilhidroxitolueno y el butilhidroxianisol, son los que se añaden a todos los aperitivos. También reducen los niveles de serotonina hasta en un 40%. Eso es como un esquizofrénico. Estás convirtiendo a tus hijos en esquizofrénicos. Los colorantes causan hiperactividad, agresividad, reacciones alérgicas y shock anafiláctico. La tartrazina es especialmente perjudicial. Conservantes. Los sulfitos que utilizan provocan ataques de asma, por ejemplo, también son mutagénicos. Por lo tanto, si compras algo que ha sido tratado con azufre, lo que debes hacer es remojarlo. Por ejemplo, si se trata de fruta seca, lo remojas, tiras el agua, y ya no tendrás ese producto allí. El benzoato de sodio es un conservante muy común en la mayoría de los productos, todas las margarinas lo contienen. Es muy similar a la tartrazina, por lo que es un colorante hiperactivo. Es mejor evitarlos. Los nitratos son cancerígenos, y los nitritos que le ponen a las carnes frías y a los quesos también lo son. Así que eso es un problema grave. Por eso, cuando lees las etiquetas de estas botellas, es una pesadilla. Ir de compras al supermercado se ha convertido en una pesadilla para mí. Me paro frente a los estantes, leo las etiquetas y dejo el producto. Cualquier cosa, mantequilla de maní. ¿Quieres ir a comprar mantequilla de maní? Lees las etiquetas y yo llamo al gerente del supermercado. Mi mujer se indigna. Ella sale corriendo. Y yo digo, disculpe, señor, estoy buscando mantequilla de cacahuete y no la encuentro. Y él dice, pero señor, lo tiene justo delante. Yo le respondo, no, no quiero residuos tóxicos, quiero mantequilla de maní. Déjeme enseñárselo. Y entonces le doy la lista de ingredientes y le explico para qué sirve cada uno. Y le digo, ¿no tienes mantequilla de maní? Sabes, esta marca, esta otra y esta otra no tienen esas cosas. ¿Por qué solo tiene estas marcas en sus estantes? ¿No podría atender a las personas que quieren alimentos y no residuos tóxicos, por favor? Y si suficientes personas hacen eso, eventualmente tendrá alimentos en los estantes. Así que presione, 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 y aprende a leer las etiquetas y a cambiar a este tipo de alimentos. Y sé que allí también hay problemas con los pulverizadores y todo eso, pero los abordaremos sobre la marcha. Pero estos son alimentos saludables que previenen la mayoría de esos problemas. Así que, básicamente, tu salud, tu elección, empieza a leer las etiquetas. No elijas las marcas que tienen esos productos. Elige las que no los tienen. Por ejemplo, es sencillo. Digamos que quieres comprar ketchup. Uno contiene vinagre como agente para darle acidez. El otro contiene ácido cítrico. Y en mi país tenemos ambas marcas, la que contiene ácido cítrico y la que contiene vinagre. Ahora bien, el vinagre es el producto final de la fermentación. De hecho, las bacterias no avanzan más allá del vinagre en la fermentación. Ahí se detienen. Eso significa que no procesamos muy bien el vinagre. No tenemos una enzima que descomponga el vinagre en el tracto digestivo. Por lo tanto, pasa al torrente sanguíneo y actúa como un acidificante. El ácido cítrico es lo que se encuentra en la naturaleza. El vinagre no se encuentra de forma natural, salvo que algo haya fermentado. Lo ácido que encontramos en los cítricos, por ejemplo, es ácido cítrico. El jugo de limón es muy ácido, pero es un compuesto que el cuerpo descompone fácilmente. Así que, si podés elegir, elegí el que tiene ácido cítrico y no el que tiene vinagre, que es ácido acético. Y si no hay ninguno que tenga eso, llama a la empresa y deciles, disculpen, ¿por qué ponen esto y esto en su producto, cuando esto otro es mejor? Y si haces eso el tiempo suficiente, eventualmente va a aparecer una marca que use ácido cítrico. Y búscalos, elige los mejores, y asegúrate de que estén en las estanterías,
y empieza a presionar a la gente para que diga que el consumidor es más importante que el proveedor. Tu salud, tu elección. Gracias.